Lección 154. Me cuento entre los ministros de Dios. No seamos ni arrogantes ni falsamente humildes. Ya hemos superado tales necedades. No podemos juzgarnos a nosotros mismos, ni hace falta que lo hagamos. Eso no haría más que aplazar la decisión que tenemos que tomar y demorar nuestro compromiso con nuestra función. ¿Cuál es nuestra función? Ser la luz del mundo. Lección 61. Y además, mi función, que es mi única función, y la felicidad son una, lección 66. Sin embargo, en la forma tenemos una función también, que es la de perdonar. El perdón es mi función en la forma, para poder llegar a esos estados que les hablé de reconocer que soy la luz, que soy la santa hija de Dios, que tú también lo eres y que todos lo somos sin excepción. Entonces nos dice que no demorar nuestro compromiso con nuestra función. No es a nosotros a quien corresponde juzgar nuestra valía, ni tampoco podríamos saber cuál es el mejor papel para nosotros o qué es lo que podemos hacer dentro de un plan más amplio que no podemos captar en su totalidad. Nuestro papel se nos asigna en el cielo, no en el infierno. Y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza, y lo que creemos que es nuestra fortaleza a menudo es arrogancia. Fíjense bien, nuestro papel se nos asigna en el cielo. ¿Cuándo se nos asigna el papel? Cuando nosotros damos la bienvenida al Espíritu Santo y permitimos hacer la expiación para nosotros mismos, nosotros estamos accesando a esos estados, porque el cielo y el infierno es un estado. Cuando nosotros elegimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos oriente, porque Él es el mediador, entramos en lo que es la mente recta, nos estamos permitiendo accesar, porque el poder de decidir es de nosotros, nuestro poder de decisión es nuestra responsabilidad. Lección 153. Perdón, lección 152. Ahora, nuestro papel se nos asigna en el cielo y no en el infierno, ya es una aclaratoria y eso es un alivio. Cuando estamos en mente recta asumimos el papel, pero cuando nos encontramos en el infierno empezamos a asignarle papel a otros, a usurpar el papel de Dios, asignándole con etiquetas a los demás lo que supuestamente es su función. Es más, a veces queremos asignarle la función a Dios mismo, porque queremos decirle cómo resolver los problemas del mundo de la forma. Queremos decirle, Diosito, haz esto, o por favor, haz aquello, y realmente nosotros nos tenemos que hacer a un lado y dejar que Dios obre, porque el propósito, todo tiene un propósito. Dice aquí, y lo que pensamos que es debilidad puede ser fortaleza. En mi indefensión radica mi seguridad. Esa era la lección de ayer, lección 153. Cuando yo digo que en mi indefensión, o sea, si yo no me defiendo, ahí está mi seguridad. Eso en la forma puede generar también resistencia, porque puedo decir, ¿cómo sin defenderme yo puedo estar cómo sin defenderme puedo estar o sentirme segura o sentirnos seguros? ¿Cuál es mi seguridad? Dios es la fortaleza en la que yo confío y mi seguridad es esa. Si mi confianza es plena y elijo la verdad, pues en mi indefensión radica mi seguridad. Lo que es la verdad no necesita defensas. Las defensas y los ataques los construimos desde el sistema del ego, y eso nos ayuda a estar más separados aún. No aplicarle amor a las cosas, es que el amor es Dios. Entonces, cuando yo veo las cosas con amor, lo que aparentemente es un problema pues se desvanece, deja de serlo. Entonces, lo que a menudo creemos que es fortaleza realmente es debilidad, que es esa protección, esa justificación de lo que no es verdadero. La verdad es una sola, es inmutable, y es que tú eres el santo Hijo de Dios y todos lo somos. Dice aquí, sea cual sea el papel que se te asignó, fue seleccionado por la voz que habla por Dios, cuya función es asimismo hablar por ti, dado que el Espíritu Santo ve tus puntos fuertes exactamente como son y es consciente de dónde se puede hacer el mejor uso de ellos, con qué propósito y a quién puede ayudar y cuándo. Elige y acepta tu papel por ti.
no actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que eres y únicamente escucha su voz en ti. Fíjate, el Espíritu Santo, si no le das la bienvenida, no puede ayudar. Sencillamente, Él, cuando le abres la puerta y le das la bienvenida para que tus pies, tus manos, tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones, tu hablar, tu sentir, tu escucha, tu visión, cuando tú le das permiso y bienvenida para que Él asuma, entonces Él elige el papel que te corresponde, porque no vas a tener juicios justos, porque nuestros juicios están basados en nuestro sistema de creencias. Y normalmente esos juicios vienen desde el miedo, desde el terror, desde un mundo de terror. Entonces, Él asume el papel por ti siempre y cuando tú le invites a tu vida. No actúa sin tu consentimiento, pero no se deja engañar con respecto a lo que tú eres y únicamente escucha su voz por ti. Porque nosotros nos dejamos engañar por el sistema del ego, porque nosotros nos dejamos engañar por la forma y por sus apariencias. Mediante esta capacidad suya de oír una sola voz, la cual es la suya propia, es como por fin cobras conciencia de que en ti hay solo una voz. Y esa única voz te asigna tu función, te la comunica y te proporciona las fuerzas necesarias para que puedas comprenderla, llevar a cabo lo que requiere, así como triunfar en todo lo que hagas que esté relacionado con ella. Dios se une a su Hijo en esto, y su Hijo se convierte de este modo en el mensajero de la unidad junto con Él. Esta unicidad es la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como mediador, nuestros hermanos, esos que conocemos, esos que son nuestra sangre y los que no, que en el Espíritu sí son parte de esa unidad, esos hermanos son el Consolador, que es el Espíritu Santo, nuestros hermanos, y a través de ellos poder llegar al Padre, que es la meta. Dios es la meta. Desde nuestra experiencia humana, esa es la escalera, se ve como una escalera. Para llegar al Padre tengo que llegar al Hijo, pero en el ser, en el reconocimiento de quiénes somos las tres divinas personas, somos esas tres, somos el Padre, somos el Hijo y somos el Espíritu, que habita en nosotros. Allí donde está el problema está la solución. ¿En dónde mora Dios? En ti. La divinidad está en ti, en ese aliento de vida. Lo que pasa es que nos confundimos con el personaje y creemos que nosotros nos creamos a nosotros mismos. Dice aquí, esta unión de padre e hijo por medio de la voz que habla por Dios es lo que hace que la salvación sea algo aparte del mundo. Esta es la voz que habla de leyes que el mundo no obedece y la que promete salvarnos de todo pecado y abolir la culpa de la mente que Dios creó libre de pecado. Ahora esta mente vuelve a cobrar conciencia de aquel que la creó y de su eterna unión consigo misma. Y así su ser constituye la única realidad en la que su voluntad y la de Dios están unidas. El mensajero no escribe el mensaje que transmite, tampoco cuestiona el derecho del que lo escribe, ni pregunta por qué razón ha escogido a aquellos que han de recibir el mensaje del que él es portador. Basta con que lo acepte, lo lleve a quienes va destinado y cumpla con su cometido de entregarlo. Si trata de determinar cuáles deben ser los mensajes, o cuál es su propósito, o a dónde se deben llevar, no estará desempeñando debidamente su papel de portador de la palabra. La diferencia fundamental en el papel que desempeñan los mensajeros del cielo, que los distingue de los mensajeros del mundo. Los mensajes que transmiten van dirigidos en primer lugar a ellos mismos, y es únicamente en la medida en que los pueden aceptar para sí que se vuelvan capaces, en que los pueden aceptar para sí que se vuelven capaces de llevarlos más lejos y de transmitirlos allí donde se dispuso que fueran recibidos, al igual que los mensajeros del mundo. Ellos no escribieron los mensajes de los que son portadores, pero se convierten en rigor en los primeros que los reciben a fin de prepararse para darlos. Es decir, que cada vez que nosotros asumimos el papel de compartir, de extender el conocimiento, pues lo estamos realizando para nosotros mismos, y llega un momento en que en esa práctica pues nosotros extendemos y compartimos, somos multiplicadores y participamos como estos ministros de Dios o estos mensajeros de Dios, en el cual ya desde basándonos en nuestro cambio interior, en nuestra elección, en nuestra decisión, no vamos a cambiar el mundo si nuestra percepción de él no cambia. Somos responsables
de lo que elegimos. Un mensajero terrenal cumple su función transmitiendo todos los mensajes de que es portador. Los mensajeros de Dios desempeñan su papel aceptando sus mensajes como si fuesen para ellos mismos y demuestran que han entendido los mensajes cuando se los transmiten a otros. No aceptan ningún papel que no les haya sido asignado por su autoridad. Y de esta forma se benefician con cada mensaje que transmiten. ¿Queréis recibir los mensajes de Dios? Pues así es como os convertís en sus mensajeros. Sois nombrados ahora. No obstante, os demoráis en transmitir los mensajes que habéis recibido y de esta forma no os dais cuenta de que son para vosotros. Por lo tanto, no los reconocéis. Nadie puede recibir y comprender que ha recibido hasta que no da, pues solo al dar puede aceptar que ha recibido. Que lo que te doy es a mí mismo a quien se lo doy. En un nivel de conciencia somos uno. Y cuando te doy pensamientos amorosos, porque no se trata de dar en lo material, se trata de lo que te estoy ofreciendo en pensamientos y en sentimientos. Lo que te ofrezco en pensamientos amorosos, pues se multiplica y se extiende, y cuando te lo estoy dando, pues me lo estoy otorgando a mí. Te doy coronas de espinas o te doy ofrendas de amor, te doy azucenas de perdón. Eso es algo que nosotros tenemos que ir paso a paso comprendiendo. Que cuando te perdono a ti, me estoy perdonando a mí, que en un nivel de conciencia somos uno. Vosotros que sois ahora los mensajeros de Dios, recibid sus mensajes, pues es parte de la función que se os asignó. Dios no ha dejado de ofreceros lo que necesitáis, ni tampoco ha dejado de aceptarse. No obstante, hay otra parte de la tarea que se os ha encomendado que todavía tiene que llevarse a cabo. Aquel que recibió los mensajes de Dios por vosotros quisiera que vosotros también lo recibierais. ¿Quién recibió ese mensaje? El Espíritu Santo. Pues de esta manera os identificáis con Él y reivindicáis lo que es vuestro. Esta unión es lo que nos proponemos reconocer hoy. No trataremos de mantener nuestras mentes separadas de aquel que habla por nosotros, pues es nuestra propia voz, la que oímos cuando le prestamos atención. Únicamente Él puede hablarnos a nosotros y hablar por nosotros al unir en una sola voz el recibir y el dar de la palabra de Dios, el dar y recibir de su voluntad. Recordemos que la voluntad del Padre es la nuestra siempre y cuando creamos que es así. Si yo creo en el Padre, si yo creo en el propósito, entonces yo estoy en su voluntad, que se haga la voluntad de mi Padre, que es la mía. Si yo creo en Él, su voluntad es la mía. Así no comprenda al momento lo que estemos experimentando. Nuestra práctica de hoy consiste en darle a Él lo que es su voluntad tener, de manera que podamos reconocer los dones que nos concede. Necesita nuestra voz para poder hablar por medio de nosotros. Él necesita nuestras manos para que reciban sus mensajes y se los lleven a quienes Él nos indique. Necesita nuestros pies para que nos conduzcan allí donde su voluntad dispone, de forma que aquellos que esperan acongojados por fin puedan liberarse. Y necesita que nuestra voluntad se una a la suya para que podamos ser los verdaderos receptores de sus dones. ¿Cuáles son los dones que el Padre nos da? Amor, fortaleza, paz. Y para poder experimentar eso tenemos que aceptar quiénes somos. Tenemos de una vez por todas que reconocer que somos los santos hijos de Dios. En esa aceptación pues seremos libres y serán libres nuestros hermanos. Una luz se enciende y se multiplica. Se disipan las nubes que no nos dejan ver la luz que somos. Aprendamos solo esta lección el día de hoy, que no reconoceremos lo que hemos recibido hasta que no lo demos. Has oído esto cientos de veces y de 100 maneras diferentes, y sin embargo todavía no lo crees. Mas una cosa es segura, hasta que no lo creas, recibirás miles y miles de milagros, pero no sabrás que Dios no se ha quedado con ningún don más allá de los que tú ya posees, ni le ha negado a su Hijo la más mínima bendición. Es decir, allí, en ti, en mí y en todos, en ti, en mí y en todos, mora la divinidad. Cuando tú aceptes
entonces empezarás a experimentar milagros. Que la verdad corrija los errores de mi mente para poder ver como el Espíritu Santo ve, más allá, con la faz de Cristo. Dice aquí, ¿qué significado puede tener esto para ti mientras no te hayas identificado con el Hijo y con lo que es suyo? Nuestra lección de hoy reza así: me cuento entre los ministros de Dios y me siento agradecido de disponer de los medios por los cuales puedo llegar a reconocer que soy libre. El mundo retrocede a medida que iluminamos nuestras mentes y reconocemos la veracidad de estas santas palabras, pues constituyen el mensaje que hoy nos envía nuestro Creador. Ahora demostraremos cómo esas palabras han cambiado lo que pensábamos acerca de nosotros mismos y de lo que era nuestra función. Pues al demostrar que no aceptamos ninguna voluntad que no compartamos, los numerosos dones que nuestro Creador nos concede aparecerán de inmediato ante nuestra vista y llegarán a nuestras manos, y así reconoceremos lo que hemos recibido. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, queridos compañeros de camino, que avanzamos haciendo cada día lo mejor que podemos para ser mejor. Cada día yo siempre digo que estoy haciendo la mejor versión de mí, co-creando un estilo de vida que me dé felicidad. La felicidad es el cielo. Es una elección ser feliz. Seamos responsables, comprendamos de qué felicidad estamos hablando, de qué tipo de felicidad, de la paz, del gozo, de sentirnos en esa quietud, experimentar la quietud para en ese discernimiento, en esa expiación que permitimos que el Espíritu Santo haga en nosotros cuando escudriñamos en nuestra mente y encontramos lo que no es coherente, se le entregamos y vemos como magia. Es el milagro, la corrección del pensamiento erróneo. Entonces, bueno, me cuento entre los ministros de Dios y seguimos compartiendo y extendiendo el trabajo interior que voy realizando y la comprensión que voy alcanzando, y voy compartiendo lo que mi discernimiento, lo que va llegando a través de esa conexión maravillosa con la fuente que nos da vida, permitiendo esos instantes santos, permitiendo que el Espíritu Santo corrija los errores de nuestra mente. Deseo para ustedes que pasen un feliz día. Les quiero. Gracias.